La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora ya nos acompaña el economista Luis Pachala, secretario de Pueblos y Nacionalidades, para hablar precisamente sobre lo que sucede en cuanto a las movilizaciones que inició pues la CONAIE hace algunos días y que justamente se encuentran paralizadas por este feriado. Sin embargo, han mencionado que una vez que retornemos de este feriado, pues iniciarán nuevamente o retomarán las movilizaciones en los diferentes puntos del país. Economista Pachala, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo con las organizaciones sociales que no se llegan a acuerdos? ¿No existe un diálogo que permita frenar este tipo de acciones que de alguna manera afectan a todo el país? Bienvenido. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, usted lo ha dicho y creo que es muy claro. Por supuesto que una paralización bloquea la reactivación económica. Tenemos nosotros un cálculo que el día martes 26 y el día miércoles 27, cuando levemente se paralizó el país, entonces provocó una pérdida de un promedio de 750 millones de dólares. Por lo tanto, de nuestra parte como gobierno nacional, siempre hemos abierto todas las puertas para el diálogo, pero no podemos centrarnos tampoco en un solo punto. Las comunidades demandan varias necesidades: riego, temas de comercialización, temas de sustentación de precios, etcétera. Le hemos escuchado a todos, incluso hemos conformado mesas de diálogo con la FENACIN, le hemos escuchado también a la FEINE, por supuesto que también a la CONAIE, pero no podemos centrar en un solo punto. Y en ese sentido, el presidente de la República, a pesar de estas medidas de hecho que tomaron en las carreteras, que por supuesto, en donde no se respeta lo que dice la Constitución, de que no se puede paralizar ni cerrar una carretera, porque también hay libertad para quienes quieren trabajar, quienes quieren circular, quienes quieren vender, quienes quieren comprar, como también hay libertad para quienes quieren protestar. Lo único que quiero pedirles a todos los ecuatorianos, entender que el país de estos momentos sufre un momento crítico, con 4.500 millones de dólares de déficit, y 65.000 millones de dólares de deuda. Entonces, el presidente, sensible a esta situación, para equilibrar las finanzas públicas y equilibrar la economía, los ciudadanos pedían el congelamiento de los precios. Porque si íbamos a los precios reales, a los precios internacionales, el diésel pues llegaba a 2.65 y el extra a 2.80. Pero el presidente, sensible a la situación, pues toma la decisión en 1.90 el diésel y el 2.55 en el tema del extra. Y justamente, en ese sentido, justamente sobre eso, economista, el señor Leonidas Issa pues ha mencionado a través de las redes sociales justamente que hay indignación en contra del gobierno nacional, porque menciona que si se incrementa el precio de los combustibles, sube todo y afecta no solo a la gente de la ciudad, sino también al campesino, porque los abonos y los insumos agrícolas están caros en el mercado, es lo que se menciona en redes sociales por parte del dirigente. Técnicamente, usted conoce que el tema de los insumos agrícolas no es causa de los combustibles, es tema justamente de qué está pasando con el precio del petróleo, de qué está pasando con la transportación a nivel internacional y también qué está pasando a nivel de oferta a nivel internacional. Usted conoce que cuando existía la pandemia, muy poco existía demanda justamente de los insumos agropecuarios. Los insumos agropecuarios no se producen en el país, se traen. Entonces, el rato que ya se reactiva la economía, entonces por supuesto que comienza a existir mayor demanda y poca oferta. Y cuando existe esa poca oferta a nivel internacional es cuando se encarecen los precios.
Por eso el día de ayer el día miércoles el presidente de la República en el gabinete dispuso a un grupo de ministros para que estudiaran el caso de qué hacer con los precios de los insumos aquí en el Ecuador. Pues ordenó y dispuso que nos reunamos con todos los, en este caso, importadores de la insumo agrícola. Pero además de eso hay que entender que el tema de los precios de los combustibles es tal vez un mínimo rubro, en este caso, en la afectación de los precios. Por eso también el presidente ordenó, para que no exista especulación, pues el control absoluto a través de los intendentes, comisarios, técnicos políticos y gobernadores. Pues el presidente está tomando decisiones a la par, pero también hay que entender y hay que comprender la gran responsabilidad que tiene el presidente cuando ha tomado una decisión de congelar un decreto que justamente no firmó el presidente Lasso, sino lo firmó el presidente anterior. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario que si necesitamos sentarnos en la mesa para justamente pulir los temas de compensaciones para nuestros agricultores, para nuestros campesinos, para nuestros pueblos y nacionalidades, el presidente, por supuesto, sustentar en una mesa de diálogo, técnicamente, mirando los números, mirando los datos. Entonces, por supuesto, ahí vamos a dar pues decisiones de manera conjunta, de manera responsable, y el presidente antes de viajar, por supuesto, dejó invitando a esa mesa, a esa reunión de trabajo. Y justamente sobre eso, el presidente de la República hizo una invitación al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, Leonidas Issa, para que vaya pues, y justamente se llegue a un acuerdo mediante el diálogo este próximo 10 de noviembre a las 17 horas. Pero detrás de esta invitación que ya ha sido aceptada por el señor Issa, también hay exigencias, economista Pachala, exigencias que van desde que sea en un lugar público donde asista la ciudadanía y tenga la seguridad de los acuerdos pactados. Es decir, están condicionando al presidente de la República para poder asistir. ¿Cómo usted ve este panorama de hacer exigencias en este sentido? El presidente, es decir, que tendría que ir casi a una plaza pública para llegar a acuerdos con el señor, porque aquí aparentemente no querrá asistir al Palacio de Carondelet, sino a un espacio público. Bueno, que conste a todos los ecuatorianos y a los ciudadanos que el presidente está mostrando la voluntad de sentarse con todos los dirigentes, con todas las bases, con todas las organizaciones de manera abierta. Yo estoy muy seguro que nuestros amigos y compañeros de las organizaciones indígenas y parlamento, estoy muy seguro que asistirán al diálogo donde el presidente, por supuesto, como él es el anfitrión, invite. Estoy muy seguro. Esperamos que pase un gran feriado, no quisiéramos tener los dolores de cabeza por estas fiestas, estas festividades, y que más bien aquellos que están en el cielo nos ilumina a todos, porque lo único que queremos salvar del Ecuador es de esta crisis económica. Acabamos de pasar una crisis de pandemia con la gran decisión de vacunar a todos los ecuatorianos, y por supuesto que hoy que se inicia el proceso de reactivación económica, todos seamos quienes contribuyamos con la minga, tanto en la asamblea, tanto en las organizaciones, como la sociedad, que de una u otra manera, con gran madurez y responsabilidad, lo respondieron el 26 y el 27. Gratitud inmensa y un reconocimiento a todos quienes trabajaron, un 99% de ciudadanos quienes trabajaron, que circularon, etcétera. Pero quisiéramos decir que lo único que podemos decir, el 26 y 27 no hubo ganadores. Lo único que podemos decir que el país perdió, justamente haciendo que el riesgo país suba de 710 a 810 puntos, haciendo que pierda en el dinamismo económico de 750 millones de dólares. Entonces es necesario trabajar, unirnos para sacar el país juntos, queridos amigos de Radio F Mundo. Economista Pachala, también es importante resaltar que el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, ha señalado que no se realizará una revisión del precio de los combustibles tras los congelamientos. Esto también nos genera un poco de preocupación, porque si una de las peticiones justamente de las organizaciones sociales es que se congele el precio de los combustibles, ¿qué va a pasar si existe esta posición? ¿Cómo llegar a un consenso? Está congelado los precios, en donde les digo claramente, en donde existe el equilibrio de las finanzas públicas.
y también el equilibrio de los hogares. 1.90, no está congelándose a 2.65, que es el precio real, ni a 2.85, que es el precio a nivel internacional. Están congelándose justamente habiendo escuchado a las demandas ciudadanas. Bueno, pero cuestionan ese incremento que se hizo. Si bien se suspendió justamente que se incremente más el combustible, pero se dio un alza de manera rápida, y eso es lo que cuestionan las organizaciones sociales. ¿De qué manera pagamos a los profesores, a los médicos? ¿De qué manera pagamos a los militares, gobiernos seccionales? ¿De qué manera, si nosotros tenemos de este rato un déficit fiscal, un promedio de 4.500 millones de dólares que hasta diciembre hay que tener listo, efectivos para nosotros, tener listo justamente para el gasto corriente? ¿Y de qué manera nosotros este rato también cumplimos con este subsidio que avanza casi a 1.400 millones de dólares, 600 millones de dólares que va en el tema del subsidio al gas, 150 millones de dólares que por congelar en 2.55 y 600 millones de dólares en el tema por congelar en 1.90? También en el Ecuador, lo que ha hecho el presidente de la República es romper esa banda que firmó el decreto del señor presidente Moreno. No ha sido el presidente Lasso quien ha tomado la decisión de las bandas. El presidente, viendo que está afectando esto a la economía, justamente toma una decisión en donde pone equilibrio tanto a la ciudadanía como también al Estado y las finanzas públicas. También otro de los puntos que se menciona es el problema minero a gran escala. Esto molesta a las organizaciones sociales en este sentido, y pues exigen que se garantice justamente los derechos a la consulta previa, pues que así lo determina también la Constitución, a estar libre e informada justamente para que se proceda, considerando que también eso es otra forma de ingreso para la economía del país. ¿Cómo ustedes están manejando esta situación? ¿Se está respetando los derechos justamente de los pueblos y nacionalidades quienes están ubicados en estos territorios? Bueno, es uno de los planteamientos que lo hizo, por supuesto, las organizaciones, y el presidente lo respondió sin dudar, y lo dijo claramente. Se debe respetar lo que dice la Constitución, se debe respetar mucho más, fue mucho más. El presidente incluso propuso de que se haga una consulta previa vinculante. Nosotros justamente siempre estaremos por la responsabilidad al medio ambiente, responsabilidad al trato justo, responsabilidad por supuesto a la empresa, responsabilidad por supuesto a la comunidad, responsabilidad con la Constitución. En ese sentido, que no duden los amigos y los compañeros de las diferentes comunidades, que no duden. Nosotros siempre seremos respetuosos. Nosotros no hemos entregado una serie de concesiones. Por favor, desde mayo acá, nosotros no hemos entregado concesiones. Lo que hemos estado este rato más bien depurando esas concesiones. Y vamos a ser respetuosos, por supuesto, a esa consulta previa y mucho más. El presidente ha dicho, incluso vamos por la consulta previa vinculante. Economista Pachala, retomando el tema de la invitación justamente que hizo el presidente y la posición del señor Issa, en el que ha mencionado justamente que la reunión tiene que darse en un espacio público, que el acuerdo tiene que darse justamente, y las respuestas a la ciudadanía, que esos acuerdos tienen que darse a conocer a todos los ciudadanos más que a los dirigentes, como menciona el señor Issa. ¿Ustedes van a someterse a esto? Porque ha sido claro, el presidente ha dicho en Carondelet, pero el señor Issa pues dice no, en un espacio público. ¿Qué van a hacer ante esta postura también del señor Issa? Bueno, los ciudadanos deben juzgarlo, ¿no? Deben juzgarnos cómo somos, cómo nosotros estamos de una u otra manera como gobierno siendo muy responsables e invitar a la pacificación, al diálogo, al encuentro, justamente con propuestas muy sustentadas. Pero no creo que alguien esté dispuesto a condicionar al señor presidente de la República. Sin embargo, el presidente ya en el momento oportuno anunciará oficialmente la invitación para que asistan a Carondelet, a que con la lista adecuada, un promedio seguro, habrá un promedio de 50 o 40 personas, como manda el aforo, para recibir el Palacio Presidencial. Aspiro de que el Ecuador necesita paz, necesita un encuentro, necesita unas amigas, necesita una minga, necesitamos trabajar, necesitamos reactivarnos, necesitamos aportar. Yo estoy muy seguro que en esa madurez y generosidad, todos los pueblos y nacionalidades vamos positivamente
a entregar el todo por el país. Economista, pero algo está fallando también al interior, porque este diálogo, este gobierno del encuentro, que así lo ha señalado el presidente, que es justamente de dialogar con las organizaciones sociales, algo está sucediendo, porque son encuentros, diálogos extensos que hasta el momento lo único que han llevado han sido a movilizaciones y a este tipo de paralizaciones que afectan a todos los ecuatorianos. Más aún, mire usted, suspenden únicamente por este feriado, pero luego retomarán, es decir, el día jueves nuevamente Ecuador se despertará con más movilizaciones hasta que llegue el 10, la reunión que pues se tiene planteada por parte del Ejecutivo. ¿Qué está pasando al interior? ¿Usted ha tenido encuentros, ya diálogos con los representantes de las organizaciones sociales para tratar de alguna manera frenar y convencer que esta no es la forma en la que se puede lograr consensos? Bueno, lo que debe saber y debe entender y comprender también que si hubo el 26-27 una marcha, no fue de todo el Ecuador. Entonces hay que entender que el presidente también está tomando decisiones responsables, pensando en los 17 millones de ecuatorianos. De manera técnica, no es que en 2 horas, en 1 hora, tome una decisión. Esto se hace de manera responsable, consultada, tanto de manera técnica, jurídica y también social. Entonces los diálogos, por supuesto, el presidente por estos temas de estos diálogos van dando los resultados. Por ejemplo, en fomentar la seguridad, en cuidar a los jóvenes, por ejemplo, en el tema del consumo de drogas, en el tema, por supuesto, de tener el control más sistemático con el tema de los radares para que no exista el narcotráfico, en el tema, por supuesto, escuchando, sacar de las centrales de riesgo a 1.700.000 personas, etcétera, y asimismo también vienen los créditos a 1 de diciembre, los créditos al 1%. Estamos escuchando, estamos trabajando, no nos cerramos, pues, pero si alguien tiene ya posiciones medios exclusivistas, con todo el respeto, creo que el Ecuador está para juzgarlo. Bueno, economista, muchísimas gracias por haber compartido este espacio y es importante también conocer cuál es la postura justamente por parte del Ejecutivo en este sentido ante los condicionamientos que ha hecho el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Esperamos que justamente esta propuesta por parte del presidente de dialogar el 10 de noviembre se dé y se lleguen a consensos y respuestas que sean beneficio de todos los ecuatorianos. Gracias por habernos acompañado. De igual manera, un abrazo. Esperamos siempre estar atentos. Muchísimas gracias. Momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más noticias. Continúe con nosotros.